¿La Biblia fue preservada correctamente? Sugel Michelén responde. El doctor Roger Nicol, que fue uno de los más grandes teólogos del siglo XX, ya falleció hace unos años, y un defensor de la inspiración e inerrancia de las Escrituras, en cierta ocasión estaba en un debate sobre la confiabilidad de los libros de la Biblia, y él hizo la siguiente pregunta. Supongamos que se incendiara el edificio que alberga el criterio estándar de la medida oficial de una yarda, que es el Observatorio Real de Greenwich, y que la barra de platino que sirve como medida estándar, como medida oficial, se destruyera totalmente en el incendio. Esa medida que ustedes ven allí, esa es la medida estándar de una yarda. La pregunta del doctor Nicol es la siguiente: si esa barra se destruyera, ¿acaso se perdería nuestra comprensión de lo que es una yarda como medida de longitud? Y la respuesta es, por supuesto que no, porque podríamos usar la enorme cantidad de copias de esa misma longitud que nosotros tenemos en el mundo y con las cuales podríamos reconstruir la medida oficial de la yarda, tal vez con una mínima fracción de pulgada de precisión. Bueno, hermanos, algo similar podemos decir de los libros de la Biblia. Como yo supongo que todos ustedes saben, nosotros no tenemos hoy los libros que fueron escritos originalmente por los autores humanos de las Escrituras, es decir, la carta de Pablo a los romanos, no tenemos esa carta. La carta a los corintios, no tenemos esa carta. Todos los libros originales, tal como salieron de la pluma de sus autores, esos libros se perdieron. De manera que lo que nosotros tenemos hoy son copias de esos libros originales que fueron escritos a mano, son manuscritos durante los primeros 15 siglos de la era cristiana hasta la invención de la imprenta en el año 1450. El primer Nuevo Testamento impreso en el idioma original fue publicado en el año 1516 por Erasmo de Rotterdam. Hasta ese momento, todo lo que teníamos eran copias manuscritas de las Escrituras. Ahora déjenme explicar cómo era que se daba ese proceso de copiado. Y esto yo decía a alguien esta mañana, yo voy a estar dando una prediclase. Parte clase y al fin, mitad parte prédica. Y por eso voy a usar el proyector. Vamos a suponer por un momento que la X que está allá arriba es la carta original que Pablo escribió y envió a los Efesios. Ese es el documento original. ¿Qué hacían en aquellos días los copistas con estos documentos? Alguien dictaba el documento, puede ser que alguien tuviera la copia al lado, pero muy probablemente eran dictados. Vamos a suponer que esta parte de la iglesia son el grupo A, esta parte de la iglesia entera aquí en el medio es el grupo B, y estas dos partes aquí son el grupo C. Y nosotros comenzamos ¿verdad? La persona que está dictando comienza a dictar la carta de Pablo a los Efesios, y todos ustedes son copistas de las Escrituras y están copiando la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ustedes están allí copiando, pero resulta que hay un grupo de personas por aquí, otro grupo de personas allí, que en un momento dado se distrajeron. Así que cuando yo dije Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, el Jesús se les fue de la cabeza y no lo escribieron. Así que algunos copiaron en Cristo, otros copiaron en Cristo Jesús. Inclusive puede ser que algunos el nombre de Jesús fuera el que más le llamara la atención y escribieron Jesús. Esas copias siguieron siendo copiadas por otras personas.
Y por supuesto, si una de las copias tuvo un error, ¿qué va a pasar con las demás? Las demás también van a tener el mismo error. Bien, hermanos, nosotros creemos en la inspiración de los escritos originales que salieron de la pluma de los autores bíblicos, Isaías, Amós, Daniel, Ezequiel, Pablo, Pedro, pero no creemos en la inspiración de las copias. Estamos entendiendo, ¿verdad? Creemos en la inspiración de la Biblia, pero no creemos en la inspiración de las copias. Cuando existe una variación, vamos a suponer la carta de Pablo a los Efesios, unos pusieron en Cristo, otros en Cristo Jesús y otros en Jesús. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué ustedes creen que debemos hacer? Hay una variación, hay algunos manuscritos por ahí que están diferentes. Bueno, no, es muy sencillo. Nosotros tomamos todas las copias y las comparamos. Y de esa manera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener el documento tal cual salió de la pluma del autor, porque tenemos todos estos manuscritos para poder comparar una copia con otra. Si yo estuviera en una clase diría, ¿se entendió? Si tiene alguna pregunta, levante la mano, porque quiero estar seguro de que esto se está entendiendo. Mientras más copias se hagan, más variaciones habrán, porque los seres humanos cometemos errores. Pero al mismo tiempo, mayor será la probabilidad de reconstruir el documento original, tal como fue escrito cuando salió de la pluma de su autor. La ciencia que se encarga de hacer ese trabajo de reconstrucción de cualquier texto, puede ser de la Biblia, puede ser de cualquier texto de una obra antigua, se denomina crítica textual, cuya tarea es determinar con la mayor certeza posible cuál fue el texto que escribieron los autores originales, en este caso de la Biblia, que es lo que nos interesa, con las copias que nosotros tenemos disponibles. Ahora bien, antes de considerar la cantidad de copias manuscritas que tenemos del Nuevo Testamento griego, que es el que nos interesa porque es donde está el Evangelio de Marcos, permítanme mencionar la cantidad de copias manuscritas que tenemos de otras obras famosas de la antigüedad. Y así vamos a poder hacer una comparación y ustedes van a poder entender la magnitud de las copias manuscritas que tenemos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la historia de la guerra del Peloponeso, escrita por Tucídides. De ese libro solo tenemos 8 copias, de los cuales la copia que está más cerca del original fue escrita 1300 años más tarde. O sea, miren lo que estamos hablando. Aquí tenemos 8 manuscritos solamente. Y el que está más cerca del original, todos los demás se perdieron. El que está más cerca del original está a 1300 años de distancia. Lo mismo sucede con la historia de Heródoto, el famoso historiador griego. Solo nos quedan 8 manuscritos. Y la copia más cercana al original también está separada del original por 1300 años. Sin embargo, la gente hoy cita, Heródoto dijo, y nadie lo pone en duda. En cuanto a los anales del Imperio Romano de Tácito, escrito en el año 116 después de Cristo, de los primeros 6 libros solo tenemos una copia que data del 850 después de Cristo. Los libros 7 al 10 se perdieron por completo y los libros del 11 al 16 se encuentran en otro manuscrito que data del siglo 11, es decir, que está a 1000 años de distancia del original. La Guerra de las Galias, famoso libro de Julio César, escrita entre los años 58 y 50 antes de Cristo. Solo tenemos 10 copias manuscritas. Y la más antigua data del siglo X. Es decir, que la copia más cercana que tenemos del original fue escrita más de 1000 años más tarde. De la famosa guerra de los judíos de Flavio Josefo, escrita en el siglo I, solo tenemos 9 manuscritos que datan de los siglos X,
11 y 12. Y créanme, hermanos, así podría continuar poniendo un ejemplo tras otro. Y repito, es interesante notar que las personas dicen, Flavio Josefo dijo, nadie lo pone en duda. Pero ¿qué del Nuevo Testamento? ¿Cuántas copias manuscritas del Nuevo Testamento nosotros tenemos disponibles en el día de hoy? Bueno, al día de hoy contamos con 5.800 manuscritos. 8, 10, 5.800 manuscritos que datan desde el siglo II hasta el siglo XV, conteniendo el Nuevo Testamento completo o fragmentado en porciones. Tomando en cuenta, mis hermanos, que el Nuevo Testamento se terminó de escribir a finales del siglo I, cuando Juan escribió Apocalipsis y el Evangelio de Juan, estamos diciendo que algunas de estas copias se escribieron apenas unas décadas después del escrito original. Pero eso sin contar con los manuscritos de traducciones que tenemos del latín, que son unos 10,000 manuscritos, más los manuscritos que tenemos traducidos al siríaco, al eslavo, al gótico, al etíope, al copto y al armenio, 9,300 manuscritos más. Si ustedes saben contar, y yo sé que ustedes saben contar, lo que estamos diciendo, mis amados hermanos, es que nosotros tenemos al día de hoy más de 25,000 copias del Nuevo Testamento que los eruditos pueden estudiar, que los eruditos pueden comparar en el día de hoy. Y todo eso sin contar con el hecho de que el Nuevo Testamento completo, vamos a suponer por un momento que por arte de magia los 25,000 manuscritos se perdieran, lo cual sería imposible. Nosotros podemos reconstruir el Nuevo Testamento completo solamente con las citas de los padres de la iglesia de los siglos II y III, en cuyos escritos citaron el Nuevo Testamento más de 36,000 veces. Todo el Nuevo Testamento se puede reconstruir solamente con las citas de los padres de la iglesia. 25,000 manuscritos más los escritos de los padres. Solo estoy contando lo de los segundo y tercer siglo de la era cristiana. Un erudito del Nuevo Testamento llamado A.T. Robertson nos dice que la amplia gama de manuscritos que tenemos disponibles ha permitido a los eruditos textuales reconstruir con exactitud el texto original con más de un 99.9% de precisión. 99.9% de precisión. Bueno, pastor, pero entonces queda el 0.1%. Ese 0.1% son variaciones sin importancia que no afectan en nada lo que dice el texto ni ponen en duda ninguna doctrina del Nuevo Testamento. O sea, es que uno puso una coma, otro no la puso, uno puso Cristo, otro puso Cristo, otro puso Cristo Jesús y otro puso Jesús. O sea, son variaciones entre los 25,000 manuscritos que no hacen absolutamente ninguna diferencia. Así que, mis hermanos, nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que así como nuestro Dios se encargó de inspirar su palabra para revelarse a nosotros en un libro seguro, así también ha preservado su palabra a través de los siglos, para que los creyentes de todas las épocas puedan estar absolutamente seguros de que lo que están leyendo en este libro es en verdad la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Eso para cuando ustedes oigan la persona dice, pero el Nuevo Testamento no es un libro confiable. El que está hablando eso, ya usted sabe de entrada que es un ignorante. Así que no le haga caso. Mis hermanos, no existe otro libro de la antigüedad. No existe otro libro de la antigüedad que pueda compararse con el Nuevo Testamento en cuanto a fidelidad y precisión. Seguimos a Cristo en un mundo que lo ofende y lo niega. Pero si este material te fortalece en tu fe, suscríbete.